Babilonia fue para los pueblos semitas la gran metrópolis de la antigüedad. Desde su fundación en el siglo XVIII a.C., en el curso bajo del Éufrates, se convirtió en la encrucijada del comercio de caravanas entre la India y los puertos del Mediterráneo. Conoció las invasiones de los pueblos nómadas del norte, fue conquistada por los hititas y por los asirios. Resurgió a partir del año 604 a.C. bajo el reinado de Nabucodonosor, para finalmente abrir sus puertas sin resistencia a los persas del Gran Ciro en el año 538 a.C. Durante 1000 años fue una ciudad abierta a todas las influencias y a todas las aportaciones culturales. Allí se inventaron las principales técnicas metalúrgicas, se trabajaron por vez primera el oro y la plata, se introdujeron nuevos cultivos y árboles frutales, se tintaron los vestidos, se fijó la legislación y los impuestos por escrito y se establecieron reglas estables para el comercio. Las tablillas de cerámica cocida encontradas en Asiria y en Atusas, la capital hitita de Anatolia, la propia Biblia y las posteriores crónicas de Heródoto hablan de una ciudad bien trazada, monumental y populosa, un verdadero crisol de lenguas, razas y credos. Esta heterogeneidad le impidió mantener la cohesión necesaria para un potente ejército y por tanto no logró dominar políticamente muchos años en Mesopotamia. Su autonomía política se circunscribe a unos pocos siglos, los de su origen con el rey de los amorritas Hammurabi en el siglo XVIII a.C. y los del gran Nabucodonosor en el siglo VI a.C. La mayor parte del tiempo fue una ciudad sometida a otros imperios, una urbe próspera de comerciantes que preferían pagar tributos y rescates antes que poner en peligro su fuente de riqueza. Su papel fue de otra índole y mucho más importante. Babilonia fue la depositaria de la civilización sumeria. Su religión, sus matemáticas, su astrología y sus observaciones astronómicas, su ingeniería y sus contribuciones son una continuación evolucionada de los principales logros civilizatorios del fértil creciente, lo que equivale a decir de la humanidad. Fue la gran ciudad de referencia, el verdadero foco cultural de la antigüedad, faro del mundo, tanto para los pueblos que dominó como para sus dominadores. La gran metrópolis fue el termómetro con el que el resto, hurritas, hititas, asirios, judíos, árabes y pueblos del mar midieron su grado de civilización, sus progresos en las ciencias, en las artes, sus buenas y sus malas costumbres. Las excavaciones de Babilonia muestran un plano de forma trapezoidal de 16 kilómetros de planta por el lado este, con el oeste apoyado en el Éufrates como defensa, circundada por la doble muralla de adobe que la dotó Nabucodonosor. Ambos muros, de amplio grosor, tenían encima una ancha calzada para la comunicación de tropas y la circulación de los carros de guerra. La franqueaban numerosas torres almenadas. La ciudad tenía 7 puertas, con el nombre de cada una de las principales divinidades. La puerta de Istar era la de mayor fama por la magnificencia de su decoración vidriada. Junto a ella, las excavaciones han puesto al descubierto una serie de construcciones abovedadas que al parecer sostenían la tierra de los famosos jardines colgantes. Allí, sobre unas plataformas elevadas, podía verse desde la distancia del desierto el verde de las palmeras datileras en medio de una exuberante vegetación, contrastando con el rojo del ladrillo de las murallas y el azul del cielo. Tal impacto causaban los jardines colgantes de Babilonia a los forasteros que muchos siglos después los griegos aún seguían incluyéndolos entre las 7 maravillas del mundo. En la ciudad lo más sobresaliente era la gran cantidad de templos. Hasta 53 templos se han llegado a identificar en las excavaciones. El más importante, el de Marduk, donde el oro se había empleado con profusión, pero también tenían importancia el de Istar, el de Nin-Urta y el de Gula. Al norte del templo del dios principal, Marduk, se elevaba el famoso Zigurat, Etemenanki, de 90 metros de altura, compuesto por 7 pisos de área cada vez menor, a los que se iba extendiendo por rampas laterales.
Tras la puerta de Istar comenzaba la vía de las procesiones, que con más de 20 metros de anchura atravesaba toda la ciudad y llevaba hasta la base del zigurat. El relato bíblico sobre la Torre de Babel fue probablemente inspirado por este zigurat Etemenanki, que significa casa de la fundación del cielo y la tierra. Y construido en ladrillo de adobe, fue destruido muchas veces en el transcurso de los siglos, pues su función era la comunicación del rey con el dios Marduk. Podemos imaginar el efecto que estos espectáculos ejercían sobre las tribus semitas cautivas, árabes y judíos, agricultores y pastores recién llegados del campo y del desierto, que habían llevado una vida rudimentaria, amparados en los estrechos límites de una tradición oral muy severa y patriarcal y en una religión monoteísta. Mentes estrechas que quedaban atónitas ante el espectáculo diario de las procesiones de sacerdotes perfumados y ricamente ataviados con trajes de colores y joyas de oro, desfilando protocolariamente y ascendiendo por las escaleras de la gran torre. La exhibición de las ceremonias adivinatorias de la astrología les parecían abominables hechicerías. Las mismas imágenes de los 7 dioses prefiguradas en el zigurat mediante los 5 planetas, la luna y el sol, una idolatría politeísta. La libertad de las mujeres en Babel, que podían divorciarse, comerciar y decidir vivir en soledad, o la ceremonia de iniciación en el sexo de los varones de la corte a través de los expertos oficios de las prostitutas sagradas del templo de la diosa Istar, era algo incomprensible, reprobable, pero a la vez fascinante. Es por eso que muchos siglos después de que Babilonia hubiera sido destruida, cuando no quedaba allí más que el polvo amontonado de sus ruinas, los profetas judíos, San Juan en el Apocalipsis, los padres de la Iglesia y hasta los clérigos musulmanes en el siglo VII después de Cristo, temiendo el contagio de estas prácticas supersticiosas y viciosas tan arraigadas en el alma humana, siguieran denominando a la ciudad la Gran Ramera o abominación del pecado, que es como querían que hubiese pasado la historia Babilonia.